Era un martes cuando la galaxia decidió que la humanidad necesitaba irse. No el lunes, lo cual habría tenido sentido dado lo que todos piensan sobre los lunes. No el viernes, que al menos nos hubiera dado el fin de semana para entrar en pánico como es debido. No, era martes, ese día tan anodino de la semana, cuando el embajador Kisle del Consejo Galáctico de Seres Superiores se materializó en la Asamblea General de las Naciones Unidas como la fiesta estrella más pretenciosa del mundo. Imagínate esto. Un candelabro de cristal andante de 2 metros de alto con delirios de grandeza y una voz que sonaba como la de alguien haciendo gárgaras con vino caro. Kisle literalmente brillaba mientras hablaba, lo que habría sido impresionante si no estuviera entregando lo que equivalía a un aviso de desalojo cósmico. Seres de la Tierra, anunció Kisle, mientras su forma cristalina refractaba las luces fluorescentes del salón de actos en pequeños y molestos arcoíris que bailaban en los rostros de los delegados. El Consejo Galáctico de Seres Superiores ha llegado a una decisión unánime respecto a la existencia continua de su especie en este universo. La presidenta Elena Rodríguez, que hasta ese momento había tenido un martes perfectamente decente, levantó una ceja que podría haber cortado vidrio. Había lidiado con líderes extranjeros hostiles, con crisis económicas y con aquella vez que un miembro del gabinete intentó declarar la guerra a los pingüinos. Al parecer, esta fue otra crisis del martes. Tras una extensa deliberación y una cuidadosa observación de sus caóticos patrones energéticos, Kisle continuó, visiblemente disfrutando. Hemos determinado que la humanidad representa una fuerza contaminante en el orden cósmico. Su naturaleza impredecible, su tendencia a los arrebatos emocionales y su desconcertante obsesión con algo llamado telerrealidad han perturbado el sereno equilibrio que nosotros, seres superiores, hemos trabajado milenios para lograr. El general Marcus Stone, un hombre que parecía haber desayunado clavos y usado papel de lija como paño, se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿En serio nos estás declarando la guerra porque somos demasiado interesantes para tu gusto? Los rasgos cristalinos de Kixel de alguna manera lograron transmitir presunción. Guerra es un término poco elegante, General Stone. Preferimos pensar en ello como un embellecimiento universal obligatorio a través de la eliminación selectiva de especies. Te estamos dando exactamente 72 horas terrestres para que te entregues incondicionalmente. Después de lo cual nuestras flotas combinadas comenzarán lo que llamamos la gran limpieza. La gran limpieza. La voz de la presidenta Rodríguez tenía el mismo tono que usaba cuando discutía propuestas presupuestarias particularmente estúpidas. ¿Talleraste ese nombre o simplemente te llegó en un momento de inspiración cósmica? El nombre fue sometido a una revisión exhaustiva del comité, respondió Kisle, aparentemente sin percibir el sarcasmo en absoluto. Consideramos el gran error y la desaparición de la humanidad, pero los grupos de discusión no lo encontraron lo suficientemente dramático. El general Stone se levantó lentamente. El tipo de movimiento que usualmente precede a que alguien se reorganice el rostro. Déjame aclarar esto. Amenazas con exterminar a 8.000 millones de personas, entre otras cosas, porque somos demasiado espontáneos para tu gusto. Sí. Su especie ha introducido conceptos como YOLO y sostén mi cerveza en la conciencia universal. ¿Tienes idea de lo difícil que es mantener la dignidad cósmica cuando 3/diagonal arteros de la galaxia están intentando ahora algo llamado la danza del hilo dental? La presidenta Rodríguez se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza que probablemente requeriría una aspirina de grado industrial. Entonces, esto se trata de bailar. Se trata del orden frente al caos. Señora presidenta, su especie representa todo lo que está mal en la evolución no guiada. Tomas decisiones basadas en emociones más que en lógica. Creas arte que no tiene ningún propósito funcional. Existe algo llamado memes que se propaga más rápido que cualquier virus que hayamos documentado jamás. Francamente, estás provocando ansiedad en toda la galaxia. Bien. El general Stone gruñó. Quizás un poco de ansiedad te ayude a desarrollar algo de fuerza de voluntad.
La forma cristalina de Quixel pulsó con lo que podría haber sido indignación. Nosotros, seres superiores, no necesitamos agallas, general. Hemos trascendido esas necesidades anatómicas primitivas. Operamos sobre la lógica pura y la armonía cósmica. Bien, dijo la presidenta Rodríguez, poniéndose de pie y acomodándose la chaqueta. Bueno, embajador Quisle, puede tomar su armonía cósmica y su ultimátum de 72 horas y archivarlos bajo las cosas para las cuales la humanidad no tiene tiempo. Nos pondremos en contacto con usted para darle nuestra respuesta. Mientras Quisle se desmaterializaba en otra lluvia de destellos pretenciosos, murmurando algo sobre la audacia de los seres inferiores, el presidente Rodríguez se volvió hacia el general Stone. Entonces ella dijo, ¿alguna idea de cómo se supone que debemos manejar una guerra contra toda la galaxia? El general Stone hizo crujir los nudillos, un sonido como el de pequeñas explosiones. Creo que empezaremos con las armas más grandes que tengamos y avanzaremos a partir de ahí. Marcus, todavía no tenemos armas que puedan disparar a las galaxias. El presidente Rodríguez suspiró. Definitivamente iba a ser un martes largo. 12 horas después, en una sala de conferencias segura en las profundidades del Pentágono, las mejores mentes militares de la Tierra se reunieron para resolver el problema menor de la inminente aniquilación galáctica. La mesa estaba llena de generales, almirantes, científicos y suficiente café para abastecer a una pequeña ciudad. Todos parecían apropiadamente sombríos, excepto la secretaria de Defensa, Patricia Wells, quien no dejaba de reírse cada vez que alguien mencionaba limpieza cósmica. Opciones, anunció la presidenta Rodríguez, acomodándose en su silla con el aire cansado de quien ya ha tenido 3 conversaciones imposibles antes del desayuno. Quiero escuchar cada idea, no importa lo loca que sea, dijo el general Stone aclarándose la garganta. Invierno nuclear. Si no podemos vencerlos, haremos que el planeta sea inhabitable para todos. Destrucción mutua asegurada a escala cósmica. ¡Qué alegría!, murmuró Rodríguez. A continuación, la almirante Janet Torres, quien comandaba la Fuerza Espacial con el entusiasmo de quien había esperado este preciso momento durante toda su carrera, se inclinó hacia adelante. Lanzamos todo lo que tenemos. Cada satélite, cada sonda, cada pieza de basura espacial en órbita, crea un campo de escombros tan denso que sus naves no pueden atravesarlo, así que convertimos la Tierra en un vertedero cósmico. En esencia, sí, señora. La doctora Amanda Foster, de la División de Física Teórica de la NASA, se ajustó las gafas con nerviosismo. Siempre existe la posibilidad de un plegamiento dimensional. Teóricamente, podríamos ocultar la Tierra en un universo de bolsillo hasta que se aburran y desaparezcan. ¿Cuánto tardaría eso? Bueno, las matemáticas sugieren entre 3 semanas y 17.000 años. Posiblemente. Las sugerencias seguían llegando, cada una más desesperada que la anterior. El proyecto Bombstick implicaba lanzar a Kate Richards a la flota alienígena bajo la teoría de que nada en el universo podría matarlo. La Operación Confusión exigía la transmisión simultánea de todos los episodios de telerrealidad jamás realizados para sobrecargar los sistemas de comunicación alienígenas. Alguien sugirió seriamente entrenar delfines para pilotar aviones de combate. Para la 4ª hora, la presidenta Rodríguez estaba considerando seriamente la jubilación anticipada y una bonita cabaña en Montana donde las guerras cósmicas no pudieran encontrarla. Fue entonces cuando el secretario Wells se puso de pie. Se tambaleaba ligeramente tras lo que sin duda era su 8ª taza de café. ¿Sabes cuál es nuestro verdadero problema? Pensábamos como adultos. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y los gruñidos sospechosos del general Stone. Escúchame, continuó Wells, gesticulando con su taza de café. Estos extraterrestres están haciendo un berrinche porque somos demasiado caóticos para ellos. Quieren orden y previsibilidad. Son básicamente fanáticos del control cósmico que están teniendo un colapso porque la humanidad no se ajusta a las reglas. ¿Tu punto es? Preguntó Rodríguez,
aunque tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto. No enviamos a nuestros líderes militares. No enviamos a nuestros científicos ni a nuestros diplomáticos ni a nadie que intente razonar con ellos como adultos. Enviamos a alguien que se especializa en tratar con seres que hacen berrinches cuando no consiguen lo que quieren. El almirante Torres parpadeó. ¿Quieres enviar un terapeuta? Mejor. Quiero enviar una maestra de jardín de infantes. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que normalmente se reserva para los momentos en que alguien sugiere algo tan espectacularmente estúpido que todos necesitan un momento para procesar el alcance total de la estupidez. El general Stone fue el primero en recuperarse. Patricia, creo que la cafeína finalmente te ha frito el cerebro. Piénsalo. Estos extraterrestres se comportan como niños malcriados. Están enojados porque no seguimos sus reglas. Quieren atención. Probablemente estén celosos de nuestra creatividad y diversión. ¿Quién mejor para manejar eso que alguien que lidia con pequeños dictadores que hacen berrinches con cajas de jugo todos los días? La doctora Foster se aclaró la garganta tímidamente. No es una locura total. La psicología infantil y la resolución de conflictos comparten algunos principios fundamentales. Gracias, Amanda. Mira, es científicamente sólido. La presidenta Rodríguez volvió a frotarse las sienes. El dolor de cabeza de ayer nunca había desaparecido del todo, y ahora traía amigos. Incluso si esto no fuera completamente ridículo, ¿dónde exactamente encontraríamos una maestra de jardín de infantes dispuesta a negociar con extraterrestres hostiles? Well sacó una tableta y comenzó a hojear lo que parecían ser archivos personales. Ya en eso, le pedí a mi asistente que realizara una búsqueda en los registros del Departamento de Educación. Necesitamos a alguien con excelentes habilidades de resolución de conflictos, experiencia en el manejo de múltiples personalidades difíciles y el tipo de paciencia inquebrantable que surge al tratar con niños de 5 años borrachos por un pastel de cumpleaños. Por favor, dime que no estás considerando esto seriamente. Su nombre es Emma Harwell. 28 años, enseña en la escuela primaria Sunshine en Columbus, Ohio. Tiene una maestría en educación infantil temprana, se especializa en manejo del comportamiento, y según sus evaluaciones, una vez logró que un salón de clases entero de niños drogados con azúcar se durmiera una siesta usando solo su voz y lo que ella llama amabilidad agresiva. El general Stone se reclinó en su silla, con el aspecto de un hombre que había perdido la cordura por completo. ¿Tiene alguna experiencia con la diplomacia interespecies? Tiene un hámster de mascota en el aula llamado Señor Bigotes, que al parecer es muy temperamental. Suficientemente cerca. Esto es una locura, dijo el almirante Torres. Pero ella estaba mirando el expediente de Emma con algo que podría haber sido de interés. Es total, absoluta y completamente loco, y es precisamente por eso que podría funcionar, afirmó Well triunfante. Estos extraterrestres esperan que respondamos con fuerza militar o protocolo diplomático. Están preparados para soluciones adultas a problemas adultos. No están preparados para alguien que los trate como los niños grandes que son. La presidenta Rodríguez se quedó mirando el techo durante un largo momento, probablemente calculando si su biblioteca presidencial se construiría en la Tierra o se dispersaría en varios sistemas estelares. Conéctala a una línea segura. Si vamos a acabar con la civilización humana con la peor idea de la historia militar, al menos quiero hablar primero con nuestra maestra de jardín de infantes. 20 minutos después, la alegre voz de Emma Harwell resonó en los altavoces de la sala de conferencias con los inconfundibles sonidos de niños jugando de fondo. Hola, soy Emma. Me dijeron que se trataba de una oportunidad de enseñanza. Debo decir que la oferta salarial parece demasiado buena para ser verdad. El presidente Rodríguez se inclinó hacia el orador. Señorita Harwell, le habla el presidente Rodríguez. Nos encontramos ante una situación bastante inusual y creemos que usted podría estar especialmente calificado para ayudarnos. Oh Dios mío, señor presidente. Quiero decir, señora presidenta, lo siento, los niños están extra enérgicos hoy porque es viernes de pizza.
¿Cómo puedo ayudar? Bueno, señorita Harwell, es un poco complicado. ¿Qué opinas sobre los viajes espaciales? 48 horas después. Emma Harwell se encontró atada a lo que la NASA llamó optimistamente un buque de transporte diplomático, pero que parecía sospechosamente un contenedor de carga reutilizado con ventanas. Su bolso de mano contenía lo esencial para cualquier negociación exitosa. Cartones de jugo, galletas de animales, pegatinas de estrellas doradas, un temporizador con forma de dinosaurio amigable y su silbato de emergencia para cuando las cosas se salían de control. Había dejado planes de lecciones detallados para su sustituto, besó al señor Bigotes y prometió a su clase que traería rocas espaciales para mostrarlas y contarlas. Lo que no había mencionado era que tal vez no habría una presentación si todo esto salía mal. El viaje a Harmony Hub, la estación espacial neutral, donde estaban programadas las negociaciones, le dio a Emma mucho tiempo para revisar los archivos que el presidente Rodríguez le había enviado. El embajador Kisle sonaba como Trevor de su clase de la tarde. El niño que siempre insistió en que era demasiado sofisticado para pintar con los dedos, pero que tenía crisis nerviosas espectaculares cuando no conseguía el crayón azul. El almirante Blaster MC Destroy le recordaba a Marcus, que resolvía todas las disputas en el patio de recreo amenazando con hacer volar todo por los aires. Y el profesor Intellus Prime tenía todas las características de un sabelotodo que necesitaba desesperadamente que alguien lo escuchara y lo hiciera sentir importante. Harmony Hub parecía como si alguien hubiera tomado un centro comercial, lo hubiera lanzado al espacio y hubiera decidido que necesitaba más luces de neón. La escolta de Emma, un nervioso asistente diplomático llamado Jenkins, prácticamente vibraba de ansiedad como suelen hacerlo. Señorita Harwell, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto. Jenkins lo dijo por 20ª vez, haciendo sonar sus manos como si estuviera tratando de iniciar un fuego con las palmas. El destino de la humanidad está en tus manos. Estos seres son increíblemente avanzados, sofisticados y peligrosos. Emma se ajustó el práctico cardigan que había usado específicamente porque tenía bolsillos profundos para bocadillos y suministros disciplinarios. Jenkins, cariño, agradezco tu charla motivadora, pero he manejado conferencias de padres y maestros con padres helicóptero y madres futboleras drogadas con aceites esenciales. Creo que puedo manejar a algunos extraterrestres malhumorados. Desde el momento en que bajaron del transporte, Emma supo que estaba tratando con niños. La entrada a la cámara de negociaciones estaba flanqueada por lo que solo podría describirse como la rabieta más elaborada del universo hecha manifiesta. Al parecer, el embajador Kisle había decidido que quedarse allí parado y lucir como un cristal no era lo suficientemente dramático. Se colocó en una plataforma que giraba lentamente mientras reproducía lo que parecía una banda sonora de ópera espacial. Cada pocos segundos adoptaba una nueva pose. Su forma cristalina captaba la luz y proyectaba patrones prismáticos a través de las paredes. «Mira», anunció Kisle mientras Emma entraba, y su voz resonó con una resonancia innecesaria. «Llega el representante primitivo de los portadores del caos. Soy el embajador Kisle, orador del colectivo Crystalline, voz del orden cósmico y guardián de la armonía universal». Emma asintió cortésmente y tomó nota en su tableta. Definitivamente un Trevor. Necesitaba atención, ansiaba validación y probablemente tenía algunos problemas de inseguridad profundamente arraigados. «Hola, Kisle. Yo soy Emma. Gracias por aceptar reunirse conmigo». La rotación de los seres de cristal flaqueó ligeramente. Claramente esperaba ver más encogimiento, o al menos algunos jadeos de impresión ante su dramática entrada. «Soy el embajador Kixil», repitió con menos confianza. «Bien, te escuché la primera vez. Bonita plataforma, por cierto. Muy brillante». Antes de que Kikixel pudiera procesar esta respuesta decididamente decepcionante, la cámara explotó hacia adentro en una lluvia de chispas y humo. A través de la dramática nube apareció el almirante Blaster MC Destroy,
un ser que parecía como si alguien hubiera cruzado un rinoceronte con un almacén de excedentes militares y hubiera dado como resultado delirios de grandeza. ¿Dónde están los enemigos? Blaster rugió, su voz como una sirena de niebla llena de grava. Vine aquí para destruir cosas y afirmar mi dominio. ¿Quién necesita ser destruido? Emma sacó tranquilamente su silbato de emergencia y lo hizo sonar con fuerza. El sonido penetrante cortó el grito de Blaster como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y el almirante alienígena dio un paso atrás, luciendo confundido. Supongo que será el almirante Blaster. Voz interior, por favor. Aquí todos somos amigos. ¿Yo qué? Pero yo soy el almirante de la destrucción, el que trae otro silbido. Voz interior. Los hombros de Blaster se desplomaron ligeramente. Soy el portador de soluciones militares, murmuró, con un tono notablemente parecido al de un niño de 6 años a quien le acababan de decir que no podía comer helado en el desayuno. Mucho mejor. Ahora, ¿dónde está nuestro tercer amigo? Como si la pregunta lo hubiera convocado, el ser principal del profesor Intel se materializó en el centro de la habitación con un suave estallido de aire desplazado. Era alto, increíblemente delgado y tenía el tipo de expresión que sugería que había tragado algo desagradable, pero era demasiado educado para mencionarlo. Ah, el representante humano, dijo Intelica, y su voz tenía ese tono particular de condescendencia que Emma reconocía en todo padre sabelotodo que alguna vez hubiera intentado explicar por qué su hijo era demasiado avanzado para el currículo estándar. Soy el profesor Intellus Prime, poseedor de 17 títulos avanzados, autor de la insuficiencia fundamental de las especies no cerebrales y destacado experto en la superioridad intelectual de los seres evolucionados. Confío en que hayas traído a alguien más calificado que tú para las negociaciones reales, sonrió Emma. La misma sonrisa que usaba cuando los padres sugerían que sus angelitos eran demasiado dotados para sufrir consecuencias. Me temo que soy solo yo. Pero traje cajas de jugo. ¿Manzana o uva? Los 3 extraterrestres intercambiaron miradas que de alguna manera lograron transmitir confusión, superioridad y un toque de pánico a la vez. ¿Cajas de jugo? Los rasgos cristalinos de Quixel lograron parecer desconcertados. Pequeños recipientes de bebida de fruta procesada, explicó Intellus con el aire de alguien que traduce para estudiantes particularmente lentos. Un refresco humano primitivo que normalmente consumían sus descendientes. Me gusta la uva, anunció Blaster. Y luego pareció avergonzado por su propio entusiasmo. Emma sacó una caja de jugo y se la entregó. Será uva. Ahora, señores, ¿nos sentamos y hablamos de por qué están todos tan enojados con la humanidad? También tengo galletas de animales, pero las tomo después de haber tenido una buena conversación sobre los sentimientos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que suele preceder a un gran avance o a un colapso total. Emma había aprendido a reconocer ambos y estaba bastante segura de que sabía en qué dirección iría esto. Kisle fue el primero en quebrarse. No hablamos de sentimientos. Somos seres superiores. Trascendemos esas respuestas emocionales primitivas. Por supuesto que sí, cariño, dijo Emma, acomodándose en su silla y sacando su tableta. Ahora, ¿quién quiere decirme qué hizo la humanidad que te hizo enojar tanto que decidiste declarar la guerra a 8.000 millones de personas? Y así, comenzó la verdadera negociación. Las conversaciones formales de paz comenzaron exactamente como Emma esperaba, con los 3 extraterrestres hablando a la vez. Nadie escuchaba a nadie y todos estaban convencidos de que eran la persona más importante de la sala. Fue como el primer día de clases otra vez, excepto que con más rayos de la muerte y menos pinturas de dedos. Los humanos han contaminado 17 sistemas estelares con sus patrones caóticos de energía, declaró Kisle, mientras su forma cristalina pulsaba con indignación mientras giraba en su plataforma. Su comportamiento impredecible ha causado 3 incidentes diplomáticos menores y un grave contratiempo interdimensional. Deberían ser destruidos por su insolencia, añadió Blaster amablemente, rematando su declaración disparando lo que parecía ser un cañón láser al techo.
Trozos de escombros de la estación espacial llovieron como confeti. El profesor Intellus Prime se ajustó las gafas con el aire de quien se dirige a estudiantes particularmente lentos. Si se me permite intervenir con hechos reales en lugar de arrebatos emocionales, la especie humana demuestra una falta fundamental de sofisticación evolutiva. Su proporción cerebro-cuerpo es subóptima. Sus procesos de toma de decisiones se ven comprometidos por reacciones químicas que insisten en llamar emociones, y aún no han alcanzado ni siquiera la conciencia básica de mente colmena. Emma sacó su cronómetro, el que tenía la forma de un dinosaurio amigable que había comprado específicamente porque emitía un pitido alegre en lugar de un zumbido molesto. Lo programó para 3 minutos y lo colocó en el centro de la mesa. Bien, caballeros, así es como va a funcionar esto. Todos tienen 3 minutos para explicar sus sentimientos. Sin interrupción. Kikisle, tú eres el primero. Recuerda, usamos nuestras palabras, no nuestras poses dramáticas. La plataforma de Kixel dejó de girar abruptamente. ¿Qué? No tenemos sentimientos. Somos seres cristalinos de pensamiento lógico puro. Escribe tus pensamientos lógicos entonces. 3 minutos. Ya. Lo que siguió fue el colapso emocional más espectacular que Emma había presenciado desde el gran incidente del patio de recreo de la primavera pasada cuando Tommy Morrison descubrió que alguien se había comido su pastelito de cumpleaños. Kikle comenzó con una queja que sonaba razonable sobre los humanos que alteraban la armonía cósmica. Pero en 30 segundos, estaba despotricando sobre cómo nadie apreciaba las contribuciones del colectivo cristalino a la belleza universal. Pasar milenios perfeccionando nuestras frecuencias de resonancia armónica. ¿Y las otras especies lo notan? No. Pero una nave humana reproduce algo llamado Baby Sark en su matriz de comunicación, y de repente todos hablan de la Tierra. No es justo. Primero fuimos armoniosos. El temporizador sonó alegremente. Emma tomó nota en su tableta. Los problemas de celos necesitan validación. Posible rivalidad entre hermanos con la humanidad. Gracias, Kisoul. Almirante Blaster, su turno. 3 minutos para decirnos cómo se siente. No siento nada. Destruyo. Blaster rugió, pero al ver la mirada de Emma, bajó la voz a lo que probablemente era su versión de un susurro. O sea, me dedico a soluciones militares tácticas para problemas complejos. ¿Y cómo se siente cuando los humanos no responden a sus soluciones militares tácticas como espera? Lo que salió a continuación fue una admisión sorprendentemente vulnerable, envuelta en suficiente jerga militar como para camuflar un acorazado. Resultó que Blaster estaba frustrado porque los humanos no se tomaban en serio sus amenazas. Todas las demás especies de la galaxia se acobardaron como correspondía cuando apareció con su flota de la perdición. Los humanos, en cambio, habían respondido a su primer intento de intimidación transmitiendo algo llamado «Nunca te voy a rendir» en todas las frecuencias y haciendo un rickroll a toda su armada. Hicieron reír a mis oficiales de armas, dijo Blaster, con la voz quebrada por lo que podría haber sido confusión o resentimiento. Ríe. Durante una intimidación militar adecuada, ¿cómo se supone que voy a mantener la disciplina? ¿Cuando mi equipo se ríe de bailar y nunca decepciona a nadie? Emma asintió con simpatía y añadió, necesita respeto, confundido por el humor como resolución de conflictos, a sus notas. El cronómetro volvió a sonar. Profesor Intellus, su turno. Intellicus Prime enderezó su ya perfecta postura y se lanzó a lo que claramente era una charla preparada sobre la insuficiencia intelectual humana. Pero Emma llevaba años lidiando con niños sabelotodo y reconocía las señales. Cada vez que mencionaba la creatividad o la adaptabilidad humana, su voz se tensaba un poco. Cuando describía el arte humano como un caos estético sin propósito, sus manos hacían pequeños gestos de frustración. Lo más exasperante, continuó, entusiasmándose con el tema, es su total desprecio por los principios científicos establecidos. Ven un problema que debería requerir décadas de análisis cuidadoso y un enfoque sistemático, y lo resuelven con algo que llaman improvisar o resolverlo sobre la marcha.
Es intelectualmente ofensivo. ¿Y cómo te hace sentir eso?, preguntó Emma con suavidad. No me siento. Soy un ser de intelecto puro. Yo. No experimentes. Me hacen sentir estúpido. La confesión le salió como un rayo. Tengo 17 títulos. He publicado miles de artículos. He pasado 3 siglos perfeccionando mi comprensión de las constantes universales. Y entonces, un humano con educación secundaria analiza un problema durante 5 minutos y encuentra una solución que funciona a la perfección y no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible? No debería ser posible. El cronómetro sonó. Emma miró sus notas y vio exactamente lo que esperaba ver. 3 individuos que se portaban mal porque se sentían amenazados, ignorados o inadecuados. Era el mismo patrón que veía cada año cuando un nuevo estudiante se unía a su clase e intentaba imponerse mediante el mal comportamiento. Bien, caballeros. Creo que estoy empezando a entender el verdadero problema. Pero primero, establezcamos algunas reglas básicas para nuestra discusión. Se levantó y sacó una pizarra portátil de su bolsa de útiles, del tipo que usaba para las clases improvisadas durante las excursiones. En la parte superior, escribió reglas del centro de armonía, con su pulcra caligrafía de profesora. Regla. Número 1. Nada de destruir cosas cuando estamos frustrados. Almirante Blaster. Eso significa no más disparos al techo. Pero, ¿de qué otra manera se supone que debo expresar mi descontento táctico? Trabajaremos en eso. Regla número 2. No intentar hacer sentir pequeños a los demás para sentirse grande, profesor Intellus. Eso significa no más sermones sobre la incompetencia intelectual humana a menos que alguien solicite específicamente su experiencia. Intel parecía genuinamente confundido. Pero, ¿cómo si no sabrán que soy inteligente? Trabajaremos en eso también. Regla número 3. Nada de actuaciones dramáticas durante discusiones serias. Kixil, eso significa que la plataforma permanece quieta y la música de fondo se apaga. ¿Pero cómo sabrá alguien que soy importante? Emma sonrió y sacó su arma secreta, un paquete de pegatinas de estrellas doradas. ¿Quieres saber cómo se gana el reconocimiento por aquí? Ayudando a resolver problemas en lugar de crearlos. Cada vez que alguien aporta algo útil a nuestra discusión, recibe una estrella dorada. Al final de nuestra charla, quien tenga más estrellas elige lo que comemos para almorzar. Los 3 alienígenas miraron las pegatinas con una expresión que oscilaba entre la confusión y el intenso anhelo. Emma ya había visto esa mirada antes, normalmente justo antes de un gran avance. Ahora, dijo, recostándose en su silla. ¿Quién quiere decirme qué crees que hacen los humanos que realmente te molesta, en comparación con lo que crees que debería molestarte? Porque eso es lo que te dijeron tus gobiernos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez era la quietud reflexiva que llegaba cuando los niños intentaban averiguar si era seguro decir la verdad. Plaster levantó la mano tímidamente. Señorita Emma, en realidad no quiero destruir a los humanos. Solo pensé que eso era lo que se suponía que debía querer. Mis oficiales al mando dijeron que eran una amenaza y que se supone que debo eliminarlas. Pero cuando miré su planeta, parecía que se estaban divirtiendo. Nunca había visto a las especies divertirse tanto. La plataforma de Kixel bajó hasta que estuvo a la altura de los ojos de todos los demás. La verdad es que tampoco creo que estén contaminando nada. Su caos es realmente hermoso. Simplemente es diferente de nuestra armonía. Y yo, no sabía si lo diferente también podía ser bueno. El profesor Intellus Prime jugueteaba con sus gafas. Sus métodos de resolución de problemas son poco ortodoxos, pero notablemente efectivos. He estado estudiando su enfoque de la mecánica cuántica, y sus intuiciones son realmente brillantes, aunque no puedan explicar por qué funcionan. Supongo que envidiaba su creatividad natural. Emma sacó 3 pegatinas de estrellas doradas y colocó una delante de cada extraterrestre. Excelente trabajo, caballeros. Vamos por buen camino.
Emma había aprendido hacía mucho tiempo que las conversaciones más importantes ocurrían después de terminar la charla formal. Era durante la merienda, mientras recogían los materiales de arte o en esos momentos tranquilos en los que los niños pensaban que los adultos no les prestaban atención, que la verdad finalmente salía a la luz. Así que no se sorprendió cuando el verdadero descubrimiento ocurrió 20 minutos después de haber distribuido galletas de animales y de que todos se hubieran acomodado en esa cómoda calma posterior a la merienda. Kingsley ordenaba distraídamente sus galletas por especie, creando pequeñas hileras ordenadas de leones y elefantes en su lado de la mesa. Sin la iluminación dramática y en la plataforma giratoria, parecía menos una entidad cósmica intimidante y más un adolescente nervioso intentando causar una buena impresión. «Señorita Emma», dijo en voz baja, sin levantar la vista de sus galletas. ¿Puedo preguntarte algo que podría sonar estúpido? Aquí no hay preguntas estúpidas, cariño. ¿Qué piensas? ¿Cómo saben los humanos cuando están siendo creativos? Es decir, cuando creamos nuestros patrones de resonancia armónica, seguimos fórmulas matemáticas muy específicas. Cada nota debe calcularse con precisión para mantener el equilibrio universal. Pero los humanos simplemente crean arte, música e historias, y no siguen ninguna regla. ¿Cómo saben si lo que hacen es bueno? Emma se reclinó en su silla, reconociendo la verdadera pregunta subyacente. Kingsley, ¿cuánto tiempo llevas creando patrones de resonancia armónica? 3472 años. Me consideran bastante joven para ser un maestro armonista. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez has hecho algo que te haya sorprendido? ¿Algo que no siguiera tus fórmulas, pero que te pareciera bien de todos modos? La característica cristalina de Kingsley de alguna manera lograba parecer melancólica. Una vez que estaba trabajando en una pieza ceremonial para el Consejo Cósmico, y accidentalmente introduje una variación de frecuencia que debería haber destruido toda la estructura armónica, pero en cambio era hermosa. Más hermosa que cualquier cosa que hubiera creado. Hizo que mis compañeros cristalinos sintieran algo que nunca antes habían experimentado. ¿Qué le pasó? Lo destruí. No era matemáticamente sólido. No podía replicarse ni explicarse. El consejo se habría horrorizado. Emma metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo de grabación, del tipo que usaba para capturar los primeros intentos de lectura de sus estudiantes. Kingsley, ¿podrías recrear ese patrón ahora solo para nosotros? No podría. Iría en contra de todos los principios de la creación armónica. ¿Y si te dijera que cometer errores es la forma en que los humanos aprenden a ser creativos? ¿Y si te dijera que el mejor arte proviene de los accidentes felices y de intentar cosas que no deberían funcionar? Kingsley miró a sus compañeros alrededor de la mesa, luego volvió a mirar a Emma. En voz muy baja, comenzó a tararear. El sonido que surgió no se parecía a nada que Emma hubiera escuchado jamás. Era complejo y matemático, sí, pero bajo la precisión había algo salvaje y alegre y completamente impredecible. Era el sonido de alguien que había seguido reglas toda su vida recordando de repente lo que era la libertad. Al terminar, el silencio fue profundo. Incluso el zumbido mecánico de la estación espacial pareció detenerse en señal de respeto. Eso fue hermoso, dijo Emma simplemente. Eso fue absolutamente hermoso. El almirante Blaster se secó lo que podría haber sido una lágrima, aunque intentó disimular que se ajustaba el casco de batalla. El almirante Blaster no llora, murmuró. El almirante Blaster experimenta un exceso de humedad táctica. Emma se volvió hacia él con la misma atención gentil que le había brindado a Kingsley. Blast, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué querías ser antes de convertirte en líder militar? La pregunta pareció golpearlo como un golpe físico. Se desplomó en su silla, y de repente pareció mucho más pequeño a pesar de su impresionante volumen. Yo quería ser constructor. Mi pueblo, los Céfiros, solíamos ser constructores, grandes ciudades, estructuras imposibles, cosas que desafiaban la gravedad y el sentido común, pero que de alguna manera permanecieron en pie durante milenios.
Pero luego comenzaron las guerras, y los constructores se convirtieron en ingenieros, y los ingenieros se convirtieron en diseñadores de armas, y los diseñadores de armas se convirtieron en mando militar. ¿Cuándo fue la última vez que construiste algo? Yo no lo recuerdo. Siglos, quizá. Ya no construimos más. Nosotros solo derribamos. Emma sacó su tableta y comenzó a dibujar algo. ¿Qué pasaría si os dijera que los humanos ven la destrucción y la creación como dos partes del mismo proceso? Derribamos edificios viejos para dejar espacio a los nuevos. Rompemos huevos para hacer el pastel. Compostamos plantas muertas para ayudar a que crezcan nuevas. Giró la tableta para mostrar un dibujo sencillo de un jardín con flores marchitas que se estaban quitando para hacer espacio para nuevas plántulas. ¿Qué pasaría si la estrategia militar pudiera consistir en construir espacios seguros en lugar de destruir los inseguros? Blaster miró el dibujo como si estuviera escrito en un idioma que había olvidado que conocía. ¿Te refieres a una construcción protectora en lugar de una destrucción ofensiva? Quiero decir, tal vez haya una manera de ser fuerte que no requiera debilitar a todos los demás. El profesor Intellus Prime había estado inusualmente callado durante estos intercambios, comiendo metódicamente sus galletas de animales con la precisión de alguien que realiza un experimento científico. Finalmente, se aclaró la garganta con ese sonido particular que significaba que tenía algo importante que decir, pero no estaba seguro de cómo decirlo. Señorita Emma, ¿puedo confesarle algo que es intelectualmente embarazoso? Por supuesto. He estado estudiando el comportamiento humano durante décadas, tratando de entender cómo una especie con tan aparentes limitaciones intelectuales pudo lograr innovaciones tan notables. Mi investigación me llevó a concluir que los humanos deben poseer alguna forma de inteligencia colectiva que compense la insuficiencia individual. Hizo una pausa y pareció incómodo. La semana pasada descubrí que estaba completamente equivocado. Accedí a los registros personales de un ingeniero humano que resolvió un problema que había dejado perplejos a nuestros mejores científicos durante años. ¿Sabes cuál era su metodología? Emma esperó pacientemente. Ella se sintió frustrada con el enfoque establecido, por lo que tomó una siesta. Mientras dormía la siesta, soñó con su perro de la infancia persiguiendo su cola. Se despertó y se dio cuenta de que la solución no era combatir el problema de la naturaleza circular, sino aprovecharlo. Pasó 15 minutos dibujando su idea en el reverso de una servilleta y funcionó a la perfección. Intellus Prime se quitó las gafas y las limpió con manos temblorosas. 15 minutos y una servilleta. Pasamos 3 años y consumimos el poder computacional de un planeta entero tratando de resolver el mismo problema. Su enfoque era tan simple, tan intuitivo, tan completamente ilógico que a ninguno de nosotros se nos ocurrió intentarlo. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Obsoleto, humillado y luchado con la palabra. Fascinado. He pasado toda mi existencia creyendo que la inteligencia significaba saber todas las respuestas. Pero los humanos parecen creer que la inteligencia significa saber encontrar respuestas que no sabíamos que existían. Nunca he experimentado ese tipo de descubrimiento. Cada problema que resuelvo, lo resuelvo aplicando los conocimientos que ya poseo. Nunca he tenido la alegría de ser sorprendido por mi propia mente. Emma miró alrededor de la mesa a 3 seres que acababan de revelar sus inseguridades y anhelos más profundos. Quixel quería crear sin reglas. Blaster quería construir en lugar de destruir. Intellicus quería descubrir en lugar de simplemente saber. No estaban enojados con la humanidad por ser caótica. Estaban desconsolados porque les habían enseñado que el caos estaba mal. Señores, dijo suavemente, creo que entiendo lo que realmente está pasando aquí. No estás molesto porque los humanos sean diferentes a ti. Estás molesto porque no se te permite ser diferente de ti mismo. La verdad flotaba en el aire como la niebla de la mañana, visible pero frágil, esperando a ver si alguien la reconocía o fingía que no estaba allí. Crickle fue el primero en hablar. Su voz era apenas más que un susurro. El colectivo Crystalline nunca aprobaría la experimentación armónica.
La desviación de la perfección matemática se considera una forma de locura. El Consejo Militar de Siria no ha autorizado ningún proyecto de construcción en más de 2.000 años, añadió Blaster. La construcción se considera un desperdicio de recursos que podrían usarse para fabricar armas. El colectivo Saragle cree que admitir la ignorancia es un signo de fracaso intelectual, concluyó Intellus. La curiosidad se considera una evidencia de que la educación de uno fue inadecuada. Emma asintió lentamente. Las piezas encajaron en su lugar como un rompecabezas que se resolvía solo. Entonces, cuando vemos a seres humanos siendo creativos y caóticos y curiosos y orgullosos de ello, eso no solo amenaza el control de nuestro gobierno. Amenaza todos los cimientos del funcionamiento de sus sociedades. Si nuestra gente viera que los humanos son recompensados por las conductas que nos han enseñado a reprimir, comenzó Kisle. Si se dieran cuenta de que no saber algo podría ser el comienzo del descubrimiento en lugar del fin de la credibilidad, continuó Intellus. Si entendieran que la fuerza podía venir de crear en lugar de destruir, Blaster terminaría. Entonces tu gente podría empezar a preguntarse por qué no se les permite hacer esas cosas también, completó Emma. Y eso es lo que realmente teme vuestros gobiernos. No el caos humano, sino la libertad humana. El silencio que siguió fue el sonido de 3 individuos que se dieron cuenta de que habían estado luchando completamente en la guerra equivocada. Emma había visto ese momento antes, aunque nunca en esta escala. Fue el momento en que los niños dejaron de fingir ser lo que los adultos esperaban que fueran y empezaron a descubrir quiénes eran en realidad. Era aterrador y emocionante y generalmente tenía como resultado un crecimiento espectacular o crisis espectaculares, a veces ambas cosas. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por sus fotos de la misma manera que lo hacía cuando sus estudiantes necesitaban ver que otras personas habían sobrevivido siendo diferentes. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó, girando su teléfono hacia los 3 extraterrestres. Esta es mi aula en la Tierra. La imagen mostraba a 26 niños de 5 años participando en lo que generosamente podría llamarse un caos organizado. Algunos construían torres imposibles con bloques que desafiaban varias leyes de la física. Otros pintaban con los dedos lo que parecían ser representaciones abstractas de sus sentimientos. En un rincón, un niño pequeño le explicaba la mecánica cuántica a un dinosaurio de peluche. Cerca de allí, una niña había construido una elaborada casa de hadas con materiales reciclados y pura imaginación. La otra estación tenía piernas. Así es como se ven los humanos, dijo Emma, cuando se les permite ser ellos mismos. Desordenado, creativo, ilógico y absolutamente magnífico. Casriel se inclinó más cerca de la pantalla. Sus rasgos cristalinos reflejaron la imagen. Todos están haciendo cosas diferentes. No hay organización, ni enfoque sistemático, ni adhesión a normas universales. Y aún así, Intellus observó que su mente analítica se ponía en marcha a pesar suyo. Parecen estar aprendiendo. La estructura de bloques de ese niño no debería ser estable, pero lo es. Ese cuadro no tiene una forma reconocible, pero comunica claramente un contenido emocional. Es como ver un caos controlado. Caos controlado. Blaster repitió lentamente como si saboreara las palabras. Ese no es un concepto militar que tenemos. El caos es el enemigo del orden. El orden es la base de la disciplina. La disciplina asegura la supervivencia. Emma pasó a otra foto. Esta muestra a los mismos niños un mes después trabajando juntos para construir una enorme fortaleza con cajas de cartón. Cada uno aportó sus habilidades e ideas únicas para crear algo que ninguno de ellos podría haber construido solo. Aquí están los mismos niños unas semanas después. Vea cómo Tommy, que no podía quedarse quieto el tiempo suficiente para escuchar una historia, se convirtió en el gerente del proyecto porque podía realizar un seguimiento de todas las partes móviles. Y Sara, que era demasiado tímida para hablar en las discusiones grupales, se convirtió en la arquitecta principal porque podía visualizar cómo encajaban todas las piezas.
Ella miró a los 3 extraterrestres que miraban la foto con expresiones de asombro y confusión. Esto es lo que sucede cuando permites que las personas sean diferentes en lugar de obligarlas a ser iguales. Obtendrás mejores resultados, no peores. La voz de Quixel era muy pequeña. ¿Y sí? ¿Qué pasaría si a mi gente se le permitiera experimentar con sus patrones armónicos? ¿Qué pasaría si pudiéramos crear algo bello en lugar de solo matemáticamente correcto? ¿Qué pasaría si mi gente recordara cómo construir? Blaster añadió, su habitual voz retumbante reducida a un susurro. ¿Qué pasaría si usáramos nuestras habilidades de ingeniería para crear en lugar de destruir? ¿Qué pasaría si a mi gente se le permitiera decir, no sé? Sin ser considerados un fracaso, concluyó Intelus. ¿Qué pasaría si se celebrara la curiosidad en lugar de castigarla? Emma sonrió, la misma sonrisa que usaba cuando sus estudiantes finalmente comprendían un concepto con el que habían estado luchando. ¿Y si lo descubrimos juntos? Sacó sus suministros de planificación de emergencia, los mismos materiales que usaba cuando su clase necesitaba resolver un problema en colaboración. Marcadores, notas adhesivas y una hoja grande de papel que extendió sobre la mesa. Bien, señores, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a planificar el primer programa de intercambio cultural intergaláctico del universo. No es una cumbre diplomática, ni una alianza militar, ni un acuerdo comercial. Una cita para jugar. Los 3 extraterrestres la miraron parpadeando al unísono. Fija una fecha, repitió con firmeza. Reuniremos a humanos y miembros de su especie en un entorno seguro y supervisado donde todos puedan aprender unos de otros sin ninguna presión de ser perfectos o seguir reglas o cumplir expectativas. Dibujó un círculo en el centro del papel y escribió Proyecto Amistad Galáctica dentro de él. Quixle, ¿qué pasaría si parte de tu gente viniera a la Tierra y escuchara música humana? No para juzgarlo ni analizarlo, sino simplemente para experimentarlo. La forma cristalina de Quixel comenzó a brillar suavemente. Probablemente intentarían armonizar con ello. No podemos evitarlo. Pero la música humana no sigue nuestros patrones matemáticos, por lo que las armonías serían impredecibles. Exactamente. ¿Y qué pasaría si algunos humanos escucharan tus patrones de resonancia armónica? Probablemente intentarían bailarlas o cantarlas o encontrar el ritmo. No sabrían que se supone que deben apreciar la precisión matemática. Simplemente responderían a cualquier cosa que los conmoviera. Emma escribió intercambio de música en una sección del papel y dibujó líneas que la conectaban con el centro. Blaster, ¿qué pasaría si tu gente viniera a la Tierra durante lo que llamamos una construcción de granero? Cuando una comunidad entera se une para construir algo para alguien que lo necesita, los ojos de Blaster se iluminaron como los de un niño al que le acaban de decir que la Navidad se adelantará. Ellos querrían ayudar. Construir está en nuestra naturaleza, aunque lo hayamos olvidado. Pero probablemente intentaríamos hacerlo más eficiente, más estructuralmente sólido, más impresionante. Y los humanos probablemente te pedirían que les enseñaras tus técnicas de ingeniería mientras ellos te mostraban cómo hacer que el edificio se sintiera como un hogar en lugar de solo una estructura. Todos aprenderían algo nuevo. La colaboración en la construcción fue abordada en otra sección del documento. Intelus, ¿qué pasaría si tu gente fuera invitada a universidades humanas, no como profesores, sino como socios de investigación? ¿Qué pasaría si trabajáramos juntos en problemas que ninguna especie podría resolver sola? Intelus Prime se enderezó con entusiasmo y su habitual condescendencia fue reemplazada por un entusiasmo genuino. Las posibilidades serían extraordinarias. Los saltos intuitivos humanos combinados con nuestros marcos analíticos podrían producir descubrimientos que ningún enfoque podría lograr de forma independiente. Podríamos aprender a sorprendernos y ellos podrían aprender a ser sistemáticos. Joint Research Initiative se unió a la creciente red de conexiones en el periódico. Mientras intercambiaban ideas, sucedió algo mágico. Los 3 extraterrestres dejaron de pensar como representantes de sus gobiernos y comenzaron a pensar como ellos mismos.
Kisle sugirió intercambios de arte donde los pintores humanos podrían trabajar con escultores de luz cristalina. Blaster propuso concursos de ingeniería donde el objetivo era construir la estructura más bella, no la más defensiva. Intelus describió un programa en el que los niños humanos podían hacer preguntas que dejaban perplejos a los académicos adultos, y los académicos adultos podían ayudar a los niños a comprender la maravilla detrás de las respuestas. Pero espera, dijo Kisle de repente, mientras su brillo se atenuaba. Nuestros gobiernos nunca aprobarían esto. Nos enviaron aquí para acabar con la amenaza humana, no para hacernos amigos de ella. Emma sacó 3 pegatinas de estrellas doradas más y las colocó delante de cada extraterrestre. Chicos, miren lo que han logrado en la última hora. Has pasado de querer destruir la humanidad a diseñar programas que puedan beneficiar a todos. Has admitido tus verdaderos sentimientos, has identificado los problemas reales y has creado soluciones que abordan las necesidades de todos. Señaló el papel, ahora cubierto de ideas, conexiones y posibilidades. Este no es solo un plan de cooperación humano-alienígena. Esta es una prueba de que la cooperación funciona mejor que el conflicto. Esta es una prueba de que la diversidad hace a todos más fuertes, no más débiles. Blaster estudió la hoja de planificación con la intensidad que normalmente reservaba para las tácticas de batalla. Está sugiriendo que presentemos esto a nuestros gobiernos como la solución al problema humano. Te sugiero que presentes esto como evidencia de que nunca hubo un problema humano en primer lugar. Había un problema de libertad, un problema de creatividad, un problema de curiosidad. Y la solución no es eliminar a los seres que tienen esas cosas. Es para aprender de ellos. Y Telcus Prime ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. Emma se dio cuenta. La probabilidad estadística de que nuestros gobiernos acepten esta propuesta es de aproximadamente 0,003%. ¿Cuál es la probabilidad estadística de que acepten su plan original de acabar con la humanidad? Aproximadamente el 99,7%. ¿Y cómo te hizo sentir ese plan? Intel hizo una pausa y reflexionó. Horrible. Absolutamente terrible. Como si estuviéramos a punto de destruir algo irreemplazablemente bello por miedo e ignorancia. Emma asintió. A veces la elección correcta no es la elección probable. A veces, la elección correcta es la que ayuda a que todos se conviertan en quienes se supone que deben ser en lugar de quienes se espera que sean. Se puso de pie y comenzó a empacar sus útiles de la misma manera que lo hacía al final de cada exitosa conferencia de padres y maestros. Señores, les dejo la tarea. Quiero que cada uno de ustedes regrese a sus gobiernos y les digan la verdad. No es la verdad que quieren oír, sino la verdad que necesita ser dicha. Cuéntenles lo que descubrieron sobre ustedes mismos hoy. Cuéntales lo que aprendiste sobre cooperación versus competencia. Y decirles que la humanidad no es una amenaza que deba eliminarse. Somos un espejo que muestra a otras especies lo que podrían llegar a ser si no tuvieran miedo de ser ellos mismos. Les entregó a cada uno una caja de jugo para el camino y un pequeño paquete de pegatinas de estrellas doradas. Y si no te escuchan la primera vez, inténtalo de nuevo. A veces los adultos necesitan escuchar cosas importantes más de una vez antes de comprenderlas realmente. Kixel aceptó sus suministros con algo parecido a reverencia. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasaría si nuestros gobiernos decidieran seguir adelante con el plan original? Emma sonrió y se echó el bolso al hombro, lista para regresar a su nave y finalmente a su salón de clases, donde 26 pequeños humanos la esperaban para escuchar sobre su aventura entre las estrellas. Luego probaremos algo diferente. Eso es lo que hacen los humanos. Seguimos probando nuevos enfoques hasta que algo funcione. Y ahora ya sabes cómo hacerlo también. Mientras caminaba hacia la bahía de Atraque, pudo escuchar a los 3 extraterrestres detrás de ella, ya inmersos en la planificación de cómo presentar su caso a sus respectivos gobiernos. Sus voces transmitían la emoción de los niños que acababan de descubrir que se les permitía soñar. 3 meses después, Emma recibió un mensaje en la misma línea segura que la había llevado por primera vez a esta aventura cósmica.
Esta vez no fue el presidente Rodríguez quien llamó con otra situación imposible. Era el embajador Quisle. Su voz cristalina prácticamente vibraba de alegría. Señorita Emma, tiene que ver esto. El Consejo Galáctico votó por unanimidad para establecer los acuerdos de amistad universal. Los especialistas en Blastes están enviando un equipo de construcción para ayudar a reconstruir los daños causados por el huracán en Florida. Y la especie de Intelus quiere establecer programas de investigación conjuntos en 50 universidades humanas. Mis armonistas están colaborando con sus músicos en algo que llaman jazz matemático, y es lo más hermoso que hemos creado jamás. Emma sonrió mientras escuchaba a sus alumnos trabajar en su último proyecto, una maqueta del sistema solar que, de alguna manera, incluía amigos extraterrestres en cada planeta. El señor Whiskes, el hámster supervisado desde su rueda, probablemente era el único ser en la Tierra que no estaba impresionado por la primera diplomacia intergaláctica exitosa de la humanidad. Y lo mejor, continuó Quisle, es que otras especies están pidiendo unirse al programa. Resulta que no éramos los únicos cansados de ser perfectos todo el tiempo. Media galaxia quiere aprender a ser bellamente, caóticamente, creativamente imperfectos como los humanos. Emma tomó un crayón y ayudó a Tommy a añadir anillos a Saturno, pensando en lo extraño y maravilloso que era que las mismas cualidades que casi destruyeron a la humanidad ahora se celebraran en todo el espacio. Señorita Emma. La pequeña Sara tiró de su manga. Cuando crezcamos, ¿podemos ir a visitar a tus amigos del espacio? Emma miró a su alrededor en su aula. Rostros pequeños llenos de curiosidad y creatividad, y el tipo de caos hermoso que de alguna manera había salvado al mundo, y sonreía. Cariño, creo que tus amigos del espacio vendrán a visitarte primero. Y cuando lo hagan, les enseñaremos la lección más importante que la humanidad tiene para ofrecer. ¿Cuál es? Que está bien colorear fuera de las líneas a veces. De hecho, ahí es donde surge el mejor arte. Fuera de la ventana de su aula, el primero de los generadores de resonancia armónica del colectivo cristalino se estaba instalando en el aula de música de la escuela, listo para ayudar a sus estudiantes a descubrir qué sucedía cuando la perfección matemática se encontraba con la imaginación de un niño de 5 años. Emma presentía que iba a ser un caos absolutamente hermoso. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, el almirante Blaster M.C. Bestroy estaba dando los toques finales a la primera flota de construcción para el mantenimiento de la paz de la galaxia. El profesor Intelus Prime estaba redactando su primer trabajo académico titulado La alegría de no saber, una guía para principiantes sobre la maravilla. Y el embajador Quisle estaba componiendo un patrón armónico sin base matemática alguna, pero que de alguna manera hizo que todos los que lo oyeran. Quería bailar. El universo, al parecer, era un lugar mucho más interesante cuando a todos se les permitía ser ellos mismos.